Hola arcanos amigos, ya tenemos el final de Arcane y vaya, qué final nos dio Arcane. Definitivamente esto es cine. Creo que es evidente cuando una serie la hacen con bastante amor y creo que una de esas cosas que evidencia demasiado es el empeño que le meten a la misma. O incluso otro detalle, el que tanto alargan una historia. Sabemos que hay cartoons que duran muchísimo tiempo y la trama se vuelve aburrida. Y de repente hay cartoons que tienen 1 o 2 temporadas y dicen la historia se terminó aquí. Y muchos se quedan como, ¿qué? ¿Cómo es esto posible? Pero justamente lo hacen por eso, por el bien de la trama. Han habido algunos valientes, como en el caso de Centauria, y algunos pues hacen lo contrario. Teen Titans. No, mentira, yo creo que pondría más que nada de ejemplo a los Simpsons, pero ok, dejando de un lado a los cartoons, veamos este cartoon que fue maravilloso. Vi y Powder, cómo lo construyeron desde el principio y la culminación de este. ¡Qué final! Creo que todo esto va dirigido al aprender a soltar y el saber cuando las cosas cambiaron, el no aferrarnos a un pasado. ¿Y qué? ¿Y qué si sucedieron las cosas? ¿Y qué si la cagamos muchísimas veces? Bueno, hay de cagadas a cagadas, claro, pero si es algo que se puede remediar y puedes cambiar, puedes hacer un futuro mejor, más grandioso y más que nada que sea sano y bueno para ti, ¿por qué no hacerlo? Si hablamos de redenciones, creo que Jinx se lo ganó a pulso. Ok, ¿en qué nos habíamos quedado? Para empezar, hablemos un poco sobre Echo. Con lo de Echo se hizo algo bastante cool y bastante curioso, porque si bien Echo no tuvo tanta relevancia en la primera temporada, aquí juega un papel más que clave. Y es que vamos de sacrificios. Y para comenzar esto, el sacrificio de Heimerdinger, quien confió en que Echo, su último estudiante, hiciera las cosas bien. Una guerra era inminente, alianzas se habían formado. En sí, me gustó mucho la idea de que la pelea final no haya sido lo que nosotros esperábamos, porque desde que vimos el final de la primera temporada, muchos nos quedamos con esa idea de, oh, veremos un enfrentamiento entre Jinx y Vi, esa será la pelea final, así una batalla de hermanas. Pero si algo nos enseñó Arcane es a esperar lo inesperado, y creo que lo hizo súper bien. Pero si Jinx no era el enemigo final, ¿quién podía hacerlo? Claro que Ambessa era una buena candidata. Ya tenía muchos rencores guardados y ya sabemos que tenía como que esta ideología extremista y de venganza, ya que muchos de sus males se los achacó a varias cosas de la vida, y entre ellos Piltover, la magia y todo esto, pero nada que ella no se buscara o mereciera. En su unión, pues ya sabemos, se unió con Víctor, quien buscaba la perfección de la humanidad, el pináculo de la existencia. El tener estos complejos que para él eran errores, lo cegó de tal manera que solamente tenía una idea errónea de lo que era la perfección. Y ok, pues arrancamos con la invasión de Ambessa, que estuvo llena de giros, traiciones, cosas que no creíamos que sucederían, o sea, esperábamos algo, pero terminaba siendo tremenda troleada. Pues en este conflicto todos parecían acorralados, pero Jinx llegó al rescate, se unió a Vi, y entre las dos pues ya lo estaban logrando aquí, hasta que llegó la bestia. Y no me refiero a este tipo que sí es Vander, porque Vander se perdió. Lo habíamos visto capítulos atrás, desde que sus memorias fueron diluidas. Vander ya no estaba presente. Y Jinx tuvo esa fuerza de aceptar que las cosas ya habían cambiado, fuerza que le fue faltando a Vi. Pero la amenaza de Ambessa no podría durar tanto tiempo, ya que tuvo que enfrentarse contra su hija y su estudiante. Intercambió algunos golpes con Caitlyn, la cosa se puso aquí bien salvaje, pero Mel sacó los power-ups. Y aún así, Ambessa demostró ser tremenda rival. No por nada estaba en el rango que tenía, no por nada tenía esas tropas que la respaldaban. Y sin duda se ganó el respeto, dio lo mejor hasta el final. Y las cosas se ponían cada vez más peludas, porque ahora ya no era esta cuestión de ejércitos, sino que ahora era una lucha de pensamiento. Y Víctor sacó su arsenal, puso a todos en jaque. Ese tipo ya era win-win
pero tuvo que llegar Echo, quien fue la pieza clave, quien conectó todo esto para que Jace tuviera esa conexión, esa plática con Victor. Y ahora la lucha ya no era una lucha entre golpes, sino ya era una lucha filosófica, una lucha de ideas, una lucha de ideales. Esto simplemente fue maravilloso porque Arcane nos mostró que podía ser algo grandioso sin necesidad de tirarse a los golpes. Hay más formas de resolver esto, hay más formas en cómo trabaja la mente humana, cómo es el raciocinio cuando uno está en cierto nivel. Y pues si algo iba a acabar trágicamente, tuvo que terminar trágicamente maravilloso. Y qué mejor que con esta despedida entre dos grandes amigos. Y es que la amistad de Jace y Victor fue muy bien construida, incluso el antagonismo que llegaron a tener el uno con el otro fue genial y me encantó cómo es que nosotros llegamos a odiar en un momento a Jace, cómo nosotros teníamos esa idea incluso de decir es un desgraciado, y después de ver por todo lo que pasó empiezas a comprender un poco más su pensamiento, el qué buscaba con todo esto, el cómo es que a veces idealizamos a alguien de una forma que no es, porque a veces no conocemos qué hay detrás de todo eso. Y me encantó porque vi a muchas personitas que conozco con una foto tachando a Jace, y después de este final todos ahí con la palomita diciendo: Jace, te adoro, perdóname por todo, Jace. Maravilloso. Pero si alguien tenía que cerrar la trama, obviamente tenía que ser Vi y Jinx. Ellas comenzaron esto, ellas lo terminan. Tuvieron su propio cierre. Y con la idea de que a veces para una redención tiene que haber cierto sacrificio. Sacrificio que a veces es cuestionable. Y nos podemos a pensar si las cosas realmente fueron así. Y es que esto usa la cinematografía bastante bien por elementos que nos fueron planteando a través de las historias, pequeños detalles como la luz, las habilidades y todo esto, es que el final se queda como algo interpretativo. Solo puedo decir: te amo, Jinx, te amo demasiado, me encantas, Jinx, te amo. En sí, buen final, pues a mí sí me gustó. Lo disfruté bastante. Como les digo, una maravilla en animación. Ay, qué pedazo de serie. Pero aún así nunca jugaré LOL. ¿Qué opinas, Arcano amigo? Los estaré leyendo. Nos vemos hasta la próxima.